Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas en esta 9ª sesión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que, como ustedes saben, hago con mucho gusto, acompañado, apoyado por un gran equipo. Y si se encuentran bien, espero que se encuentren mucho mejor después de este programa. Recuerden que estamos hablando de el arte de aprovechar nuestras faltas. Sí, en lugar de ver nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas, como piedras que nos hacen tropezar, utilizarlas más bien como piedras que nos ayudan a tener un camino sobre el cual podemos caminar más fácilmente, más seguramente, con más sabiduría. Si nos quedamos a contemplar y a llorar únicamente nuestras faltas, no vamos a crecer. Si reconocemos las faltas y vemos la manera en que nos pueden ayudar a ser mejores, entonces sí podemos crecer. Y esto es exactamente lo que Dios invita a hacer a toda persona que ha caído. No a quedarse en el lodo, sino a limpiarse, tomar fuerzas, levantarse y seguir caminando. Así que vamos a comenzar hoy con la meditación número 17. El título es Nuestros malos hábitos nos deben hacer reconocer que necesitamos un Salvador. Punto número 1. Nosotros solos no lograremos salvarnos. Un sabio padre jesuita, notable escritor, repetía esta frase: de todos los mensajes del Nuevo Testamento, el que más me produce esperanza y consuelo es el que le dijo el ángel a San José: al niño que va a nacer le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Esto lo escuchamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y continúa el padre jesuita: cada vez que se presenta ante mis ojos el nombre de Jesús, puedo recordar con alegría y esperanza que Él es el que salvará al pueblo de todos sus pecados, el que me salvará de todas mis maldades y miserias espirituales. Para eso vino expresamente desde el cielo. Recordemos que el nombre de Jesús en hebreo significa el que salva, el Salvador. Y continúa el sacerdote: cada día, cada semana, al hacer las cuentas del estado de mi espíritu, tengo que suspirar de tristeza al constatar que en varias ocasiones he caído como presa fácil de los enemigos de mi alma. No hay semana en la que no haya tenido minutos ofendiendo a Dios. Y nunca llegaré al final del catálogo de mis infidelidades si no se presenta en el camino de mi vida un Salvador que sea más fuerte que mis malas costumbres y que mis violentas inclinaciones al pecado. Recuerdo que Jesús decía: si un guerrero fuerte y bien armado está defendiendo una habitación, se necesita otro que sea más fuerte que él y que tenga mejores armas para que venga y lo despoje de sus armamentos y lo eche fuera y se posesione de aquella habitación. Así lo dice San Lucas en el capítulo 11, versículo 22. Y continúa el sacerdote: de mi alma se han posesionado malas costumbres de pecar y llevan allí muchos años habitando como si fueran las dueñas de la casa. Yo solo jamás seré capaz de alejar ni siquiera a una de ellas. Por eso llamaré cada día en mi socorro a Jesús, el que vino a salvar del pecado. Solo así se podrá decir de mi alma lo que el Evangelio afirma de un pobre enfermo: el espíritu malo se fue sin hacerle daño. Hasta aquí la cita del padre jesuita. Para continuar con nuestra reflexión, hay que recordar lo que es un vicio. Un vicio es un hábito malo. Es la repetición de un modo indebido de actuar en la misma forma y en las mismas condiciones. ¿Cómo se formó un vicio?
poco a poco. Un hábito es algo que se va formando poco a poco. Por lo tanto, yo te preguntaría a ti, ¿tú crees que algo que se fue formando poco a poco se puede destruir en un momento? No. En general, los vicios que se fueron formando poco a poco tendrán que irse venciendo también poco a poco. Esto requiere de mucho tiempo, una labor de 365 días al año. Es la suma de muchísimos pequeños esfuerzos y exige una constancia a toda prueba. Y sobre todo, una ayuda que viene de lo alto, y esa ayuda es Jesucristo. Recuerda que Jesús en hebreo significa el que salva. Imagina en este momento a un tigre o a una cebra. Estos animales, por más que quieran, no pueden cambiar las manchas de su piel, pero hay una buena noticia. Tú y yo sí podemos cambiar nuestros malos hábitos con tal de que no seamos de esas personas que desean, pero no quieren. O de esos que andan diciendo siempre, quisiera, pero nunca se arriesgan a gritar, lo quiero de verdad y trataré de conseguirlo a cualquier costo. Si pones atención, te habrás dado cuenta de que a lo largo del programa mi voz se ha ido enronqueciendo poco a poco. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que vuelva a estar totalmente bien? Igual, dejarla descansar un poco, otro poco y otro poco para que se recupere. Pues lo mismo sucede cuando tenemos malos hábitos. Hay que tener mucha paciencia para que del hábito malo se pueda pasar al hábito bueno. Así que cambiar nuestros malos hábitos por buenos nos va a llevar mucho tiempo. No te hagas ilusiones de que esto va a suceder de la noche a la mañana, que una noche te vas a acostar siendo una persona pecadora y al día siguiente te vas a levantar convertida ya en un santo. No, esto sería soñar, esto sería no aceptar la realidad. Nuestros malos hábitos son como una inmensa llamarada que no podemos apagar con un poquito de agua. Necesitamos esfuerzo, constancia y sobre todo torrentes de gracias y de ayuda que nos lleguen desde el cielo. Lograr dominarlos y alejarlos es cuestión de la unión de dos fuerzas, nuestra fuerza de voluntad y la ayuda de Dios. Ni yo solo, ni Dios solo, sino los dos trabajando como socios unidos en una gran batalla. Y nos vamos a quedar maravillados y asombrados al comprobar cómo si nos apoyamos en el poder de Jesucristo y confiamos en su bondad e imploramos su ayuda, seremos capaces de cosas que nos parecían imposibles y sin embargo, con Él y con mi esfuerzo, las podremos conseguir. Y si alguien me llega a preguntar ¿cómo le hiciste?, yo le voy a decir, tengo un Salvador. Su nombre es Jesucristo. Vino desde el cielo para salvarme. Y si quieren un ejemplo de cómo la unión hace la fuerza con Él, aquí está este ejemplo. Pedro y sus compañeros, todos pescadores, habían estado lanzando la red toda la noche. Habían trabajado muy duro y con arte, en los sitios mejores, con las mejores técnicas, sudando y esforzándose. ¿Y qué pasó? Nada de pesca. Sin embargo, Jesús subió de repente a su barca, les mandó echar otra vez la red y la pesca fue muy abundante. La pericia de los veteranos pescadores no sirvió de nada. Fue la palabra de Jesús, su presencia, la que hizo el milagro. Habían estado pescando toda la noche sin la compañía de Jesús y ¿qué obtuvieron? Nada. En cambio, por la mañana, con Cristo en la barca, obtuvieron tal cantidad que las barcas se hundían. Puede ser que esto te haya sucedido a ti, a mí, a nosotros. Luchamos, trabajamos sin llamar a Cristo y no logramos nada. En cambio, lo llamamos, lo invitamos a que colabore con nosotros y nuestra red se llena de triunfos. Así que, cuando me encuentre como Pedro y los apóstoles, con los brazos caídos frente a una pesca de triunfos espirituales que no logro conseguir, y sienta ganas de decir, ya he lanzado demasiadas veces la red, es inútil insistir, deberé luchar contra el pesimismo y exclamar, traté de pescar yo solo
y nada obtuve. Pero en nombre de Jesucristo, mi Salvador y mi amigo, lanzaré una vez más mis redes. ¿Y qué va a pasar? Los éxitos espirituales, estoy seguro, llenarán hasta el borde mi barca y seguiré repitiendo la hermosa frase de San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor Jesús, aumentanos la fe en tu poder. Recuérdanos que no hay mal hábito tan enraizado que tu inmenso poder no pueda arrancar. De todo mal hábito, líbranos, Señor. Vamos al segundo punto de esta meditación. Ante un gigante que ataca, necesitamos un Salvador que venga a ayudarnos. La Biblia nos menciona una batalla espectacular. Los filisteos, por una parte, atacaron al pueblo de Dios. Era un ejército inmenso y muy bien armado. Los israelitas, por su parte, salieron a defenderse. Así que los dos ejércitos se enfrentaron dispuestos a combatir a muerte. A lo lejos brillaban miles de escudos relucientes y de espadas afiladas batidas por el aire. Pero de pronto, a los filisteos se les ocurrió una idea muy especial. Enviaron a su más terrible campeón, un hombre de más de 2 metros de altura, feroz en el combate, ágil y veterano para la pelea. Además, forrado en hierro de pies a cabeza y con una espada y una lanza que simplemente de mirarlas infundían terror. Este hombre, llamado Goliat, se presentó a los israelitas y les hizo esta propuesta: no derramaremos tanta sangre de combatientes. Lucharemos solamente 1 contra 1. Así que ustedes señalen a su campeón para que venga a luchar contra mí. Si me vence, les dejaremos todo este territorio y nos vamos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos dejan el territorio y se largan. La propuesta era práctica, pero ¿quién se atrevería a luchar contra aquel gigante? Hasta el rey Saúl se estremecía de puro miedo. Pero ahí no terminaron las cosas. De pronto apareció, fíjense bien, un muchachito de 15 años que se enfrentó al gigante sin armas y sin escudos. Claro, la gente emitió un grito de lástima. ¿Qué va a pasar con este muchachito, desarmado y sin saber técnicas de guerra, sin lanza, sin escudo, sin espada, contra un gigante campeón, veterano y fuerte? Cuando Goliat lo vio, se burló de él, pero también se sintió insultado y le gritó: ¿vienes a mí como si fuera un perro, llevando solo unas piedras en la mano? Te mataré y echaré tu cadáver para que se lo coman los cuervos. Y David, lleno de fe, le respondió: tú estás confiado en tus fuerzas, en tu estatura, en tus armas, en tus técnicas de guerra. En cambio yo confío únicamente en el auxilio que me vendrá de Dios. Se oyó la señal de ataque. Goliat corre armado con su terrible lanza y su afilada espada. David hace oración: Dios mío, concédeme puntería para atinarle en el único sitio donde no tiene armadura de hierro, en medio de sus 2 ojos. Envía contra él una veloz pedrada. ¿Qué sucedió después? La afilada piedra llegó exactamente en medio de los 2 ojos del gigante, único sitio que no estaba protegido por su coraza de hierro. Goliat se tambaleó y cayó. En ese momento, David corrió hacia él, tomó su espada y le cortó la cabeza. Ante esto, los filisteos tuvieron que reconocer no solamente el poder de Israel, sino el poder de Dios. ¿Por qué? Porque David venció no por sus fuerzas, sino por haber confiado en Dios. De esta historia, deberíamos entender que muchos de nosotros somos atacados día a día, hora por hora, por un Goliat que son nuestros malos hábitos, esas malas costumbres que nos hacen repetir actos indebidos y que nos hacen caer en actuaciones inmorales. Y si no tenemos cuidado,
Estos malos hábitos, estas malas acciones van creciendo y se van convirtiendo en un Goliat cada vez más fuerte. A base de repetir explosiones de mal humor, nos vamos convirtiendo en eternos cascarrabias. A base de criticar y criticar, nos volvemos criticones incorregibles. Al repetir y repetir recuerdos amargos, nos volvemos personas amargadas. Si no estamos alerta para adquirir la costumbre de ser amables, corteses y simpáticos en el trato, nos iremos haciendo gruñones. Si no nos esforzamos por callar lo malo y decir en cambio palabras agradables a los demás, tendremos la costumbre de hablar siempre mal de los otros. Y esa costumbre después será muy difícil quitarla. ¿Ponemos más ejemplos? Aquí están. Quien se acostumbra a besuquear y acariciar a quien no es su cónyuge, esto se le convierte en una inclinación que le quitará después toda su libertad. Si no nos acostumbramos a sonreír con pensamientos alegres y optimistas, pronto nos vamos a volver hoscos, aguafiestas, buenos solo para hacer pesada la vida de los que nos rodean. Y lo peor es que cuando ya adquirimos estos malos hábitos, quedamos como dentro de una camisa de fuerza, casi sin libertad. De esto, muy bien lo saben los que se acostumbraron a la masturbación, o a tomar bebidas alcohólicas, o a mirar imágenes insanas, o a mentir, o a maldecir. Si Dios no viene en su ayuda de manera especial, podrán después escribir sobre su tumba este epitafio: aquí yace fulanito de tal, que quiso abandonar un mal hábito, una mala costumbre, pero cuando trató de hacerlo, ya era demasiado tarde, y el mal hábito le esclavizó definitivamente. Así que, ante este Goliat que nos machaca y nos hace morder el polvo, ¿qué podremos hacer? Solo nos queda un camino: repetir lo que hizo el joven David, invocar el auxilio de Dios, clamar para que nos llegue. Y esta ayuda no se hará esperar para quienes pongan su confianza en Dios. Y a propósito de esto, vamos a ver el ejemplo de la borracha y el gritón. Eran una pareja muy peculiar. Ella, lamentablemente, había adquirido el vicio de la bebida, y él, desde joven, se había acostumbrado a gritar, a enojarse, a ser un gruñón. Los dos reconocieron que tenían un problema y cada uno, por su parte, intentó encontrar una solución. Un grupo de alcohólicos, otro grupo de autoayuda, un psicólogo, un consejero, terapias orientales, pero lamentablemente no pudieron resolver su problema. Finalmente, una persona amiga les propuso esta solución. ¿Por qué no tratan de encontrar a Dios para que les ayude en su problema? La Biblia pregunta, ¿quién ha recurrido a Dios y no ha sido ayudado y favorecido? Así que cada uno de ustedes podría repetir un día la frase que dijo un santo en este salmo. Este pobre recurrió a Dios en la oración y fue escuchado y auxiliado. Después de escuchar a esta persona, los dos se propusieron buscar la solución a sus problemas con la ayuda de Dios. A partir de ese día, se dedicaron a pedirle, a través de misas y oraciones, el remedio para sus vicios que los estaban llevando a la ruina. Después de haber orado mucho pidiendo la solución, pasó algo muy interesante. Un domingo, a mediodía, después de comer, sus hijos les pidieron permiso para salir a jugar. Claro, el permiso fue concedido y los chiquillos salieron al parque que estaba enfrente. Los papás se asomaron por la ventana para ver a qué iban a jugar y se quedaron admirados por esto. Todos los niños del vecindario se habían reunido en el mismo parque, y como eran muchos y no sabían a qué jugar, a uno se le ocurrió esta idea: que cada uno pase al centro por turnos y arremedie a una persona. Sí, que imite a una persona a la que conozca muy bien, y le daremos un premio a quien imite mejor. La primera que levantó la mano para pasar fue la hija del matrimonio conflictivo, y gritó: «Yo voy a remedar a una mamá borracha».
y empezó a repetir todo lo que hacía su propia madre cuando llegaba borracha a la casa. Se ladeaba peligrosamente hacia la derecha y a la izquierda y caminaba con pasos inciertos, repitiendo palabras sin sentido, hasta finalmente terminar cayendo de medio lado por el suelo y quedándose dormida con la boca abierta. Todos los niños aplaudieron y gritaron: ¡Ey! ¡Es tu mamá! Te pareces mucho a ella, la imitaste muy bien. Luego, mientras mamá en la ventana palidecía y sudaba frío, pasó al centro el hermanito y gritó: «Yo voy a remedar a un papá gritón y regañón». Y comenzó haciendo que abría la puerta de la casa y gritaba a todo pulmón: «Aquí todo está desordenado, vieja bruta, no sabes cocinar, chiquillos idiotas, todo lo hacen mal». Y así continuó con una letanía de insultos y gruñonadas, mientras que los demás niños aplaudían y exclamaban: «Bien, muy bien, es tu papá, lo imitas perfectamente». El papá contemplaba boquiabierto aquella impresionante escena. Trató de tomar la mano a su esposa y notó que las manos de los dos tenían un sudor muy frío. Quiso suavizar el golpe y dijo a su mujer en tono de chanza: «La loba pequeñita ya aprendió a aullar como la loba grande». La esposa devolvió el chiste y le respondió: «Y el burrito chiquito ya aprendió a rebuznar como el burro mayor». Y enseguida, temblando de emoción, añadió: «Mijo, dejémonos de chistes. Esto es demasiado grave. Nuestros hijos ya copiaron en sus pupilas, para que no se los borre de allí nunca, el mal ejemplo de nuestra vida. Sus oídos ya grabaron también para siempre tus palabras, nuestras palabras indebidas». Y con un sentimiento de tristeza, culpa y arrepentimiento, le propuso a él: «¿Quieres que nos arrodillemos y hagamos oración? Recemos un Padre Nuestro pidiendo perdón al Señor por los malos ejemplos que les hemos dado a estos niños». Los dos se arrodillaron y empezaron a rezar. Al final de su oración no pudieron continuar. Estaban abrazados, llorando. Y desde ese día, esto es lo bueno, mamá no volvió a emborracharse, ni papá volvió a decir groserías delante de sus hijos. Dios los había curado de su mala costumbre a través de estos dos niños inocentes. Lo que no lograron con sus esfuerzos anteriores, con pláticas, cursos, psicólogos, sí lo consiguieron pidiendo ayuda del cielo. Y el cielo no es de bronce, y Dios siempre responde a las oraciones de los que le suplican con fe. No hay mal hábito, por grande y antiguo que sea, que el poder de Jesucristo no logre extirpar y alejar de nosotros. Por lo tanto, hagamos la prueba. Haz la prueba y verás qué milagrosos son los frutos de la oración, también en este campo tan peligroso de los malos hábitos. Haz la prueba. Quedarás boquiabierto al ver los espléndidos resultados. Como dice la Escritura: «Dichosos los que ponen toda su confianza en el Señor, porque sus oraciones siempre serán escuchadas». Y pasamos a la meditación número 18. El título es: «Una persona que comete muchas faltas, pero sabe sacar provecho de sus imperfecciones, puede superar en perfección a otras personas que cometen menos faltas». Punto primero. En cada caída podemos aprovechar para tomar un sorbo del cáliz de la amargura. Nuestras imperfecciones nos permiten tomar parte en el banquete de humillaciones en el que le conviene participar a toda persona que quiera progresar en santidad. Nuestro Señor Jesucristo no quiso que tomáramos nosotros solos del cáliz de la amargura y de la humillación, sino que Él lo tomó también hasta la última gota y nos invita a colocar nuestros labios en el borde de ese amargo cáliz para probar un poco de tan amarga hiel. Y esto lo hacemos cada vez que tenemos caídas.
San Bernardo dice que para llegar a la humildad no hay otro camino sino el de recibir humillaciones. Y San Ignacio, en su inmenso deseo de ser humilde, exclamaba: si la gente no me humilla, me vestiré de loco y saldré por las calles para que me humille. Bueno, nosotros, tú y yo, no necesitamos vestirnos de locos o esperar a que vengan otros a humillarnos. ¿Por qué? Porque nuestras faltas de cada día nos humillan lo suficiente. Así que nuestro camino para llegar a la humildad es el de las humillaciones. Y ya que las faltas que cometemos tan repetidamente nos humillan tanto, aprovechemos esas ocasiones para dar pasos firmes y seguidos hacia el reconocimiento de nuestra debilidad y de nuestra miseria. Les recuerdo, amigos, que estos programas se llaman El arte de aprovechar nuestras faltas. Y por supuesto, estamos reconociendo que somos pecadores, que somos limitados, pero estamos teniendo una actitud positiva incluso hacia nuestros pecados. Podríamos derrumbarnos, sentirnos mal, pero no queremos esto, sino utilizar incluso nuestros pecados para aumentar la convicción de que sin la ayuda de Dios no somos nada y nada podemos. Así que este paso humillante que producen las frecuentes caídas y esa vergüenza que nos da a todos el pecar, que sean como un aguijón que empuje a nuestro espíritu a convencerse de lo poco que puede si no confía plenamente en la ayuda que viene del cielo. Llega a mi mente en este momento una imagen que vi en la Capilla Sixtina en la pintura que pintó Miguel Ángel. La pintura se llama El Juicio Final. Y bueno, en un lado van cayendo unos dramáticamente hacia el infierno, pero otros se van elevando, se van levantando para poder llegar al cielo. Y entre los que se van levantando, curiosamente, hay uno que casi no puede, que está tan pesado que más bien parece que va a caer. Y sin embargo, hay alguien que le da una ayuda. ¿A través de qué? De una pequeña cuerda, pero en este caso es el rosario. Porque Miguel Ángel rezaba el rosario todos los días y en esta pintura quiso decirnos que quien reza el rosario, aun cuando tenga muchos pecados, tendrá una ayuda para elevarse. Así que podemos pensar que hay una cuerda salvavidas que nos puede sacar del pozo negro del pecado y del pesimismo. Esa cuerda es la oración que va desde nuestra alma hasta Dios. En un extremo está nuestra fe y en el otro extremo está el poder de Dios. Así que pidamos al Señor para que nuestro miedo, nuestra falta de fe, no vayan a hacer jamás que nosotros nos soltemos de esa cuerda salvadora. Jesús decía que si alguien quiere que lo coloquen en sitios de primera clase, se coloque en el último lugar. Pues esos pecados que tanto nos esclavizan tienen que llevarnos al último lugar en la estimación que tenemos de nuestras propias fuerzas. Y cuando Dios nos vea allá en los últimos lugares, pero convencidos de nuestra nada y de la total incapacidad de nuestras fuerzas humanas para conseguir triunfos espirituales, entonces seguramente nos hará subir a los primeros lugares, porque entonces ya no tenemos tanto peligro de llenarnos de vanagloria y orgullo. San Francisco de Sales decía: supongamos que una persona tropieza frecuentemente en el camino hacia la santidad y comete muchas imperfecciones, pero no se deja dominar por la tristeza o la inquietud y no se desanima. En cambio, aprovecha todas esas flaquezas para practicar mejor la virtud de la humildad. Y que en cambio, otra persona tiene una docena de cualidades naturales y necesita menos sacrificio para poder practicar la virtud, pero es menos humilde, menos desconfiada de sus solas fuerzas y menos humillada que la anterior. Pues yo creo que la primera, aunque sea más débil, puede llegar a mayor grado de santidad que la segunda. San Pedro, continúa San Francisco, quizás tenía más defectos que los demás apóstoles y cometió más imperfecciones quizás que los otros, pero Jesús lo eligió como jefe de los apóstoles
porque este santo aprendió a confiar muchísimo más en el poder de Jesucristo que en sus propias cualidades o en sus buenos propósitos. Santa Juana, recordando las enseñanzas de San Francisco de Sales, escribía: eso de desanimarnos por tantas caídas e imperfecciones puede ser una simple tentación de nuestra vanidad. ¿Acaso es que está en nuestro poder conservarnos sin ninguna mancha en el alma y sin ninguna falta en nuestro comportamiento? Para ello necesitaríamos ser ángeles. Así que aceptemos que estamos viajando por un valle de lágrimas lleno de tropiezos y de peligros, de debilidades y de malas inclinaciones. Así que no nos tomemos tan en serio, porque no fuimos creados impecables. ¿Que cometimos faltas? Pues aprovechemos para humillarnos, para reconocer que por nuestras solas fuerzas solo somos capaces de revolcarnos entre el barro del pecado. Confiemos en Dios, que es nuestro Padre y nos ama, y Él sabe muy bien de qué barro hemos sido hechos. Mucho más nos aprovecha pedir perdón humildemente a Dios, ser comprensivos con los débiles y suplicar insistentemente la ayuda, que vivir desanimándonos por ser criaturas manchadas e inclinadas hacia el mal. Y vamos al segundo punto de esta meditación. Sintiéndonos más culpables que santos, podremos progresar más. Y para que comprendan esto mejor, les voy a poner 3 casos. Es frecuente que en la Sagrada Escritura, cuando Dios elige a una persona para que colabore con Él, para que sea su mensajero, para que sea su profeta, la persona se asuste porque siente que es incapaz y que es muy pecadora. Sin embargo, les atrae la misericordia de Dios. Por ejemplo, cuando Dios se le apareció a Isaías y le preguntó ¿a quién enviaré para que lleve mis mensajes?, el profeta se ofreció de muy buena gana, pero al mismo tiempo se asustó y dijo: ¡ay de mí, que soy un hombre de labios manchados! ¿Qué pasó? Dios manda en ese momento a un ángel para que le purifique los labios con un carbón y lo acepta como su mensajero. Pero primero, Isaías reconoció su vileza y su pecado. Lo mismo le sucedió a San Pablo. Dios lo eligió para llevar el Evangelio a muchas naciones, pero el apóstol no pudo olvidar nunca el tiempo en que perseguía a la Iglesia, y esto le hacía sentirse el último y el más indigno de todos los apóstoles. Semejante humildad le atraía muchas bendiciones del cielo. ¿Y qué decir de San Pedro? El día de la pesca milagrosa, se arrodilló ante Jesús para decirle: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Pedro se creía un pecador porque era un pecador, y Jesús aceptó el humilde reconocimiento que hizo de su propia indignidad para perdonarle sus pecados y nombrarlo jefe de su iglesia. Pero antes hizo que se sintiera culpable e indigno, porque en realidad lo era. ¿No será esto lo que el Señor está deseando de nosotros, de ti y de mí? Es necesario que nos sintamos pecadores porque en realidad lo somos, y es necesario que pidamos perdón humildemente y no nos creamos unos santos porque no lo somos. Y para esto precisamente Dios permite que caigamos más veces de las que quisiéramos. Por eso San Francisco de Sales dice: ¿estás dudando de si te portaste debidamente o no? Deja de hacer demasiadas averiguaciones. Mejor, reconócete pecador, débil, con el alma manchada y herida. Dile a tu pobre alma cuán miserable y cobarde has sido. Humíllate, apóyate en la misericordia de Dios. Pídele siempre perdón, y después de proponerte cambiar y volverte mejor, dedícate a seguir trabajando en avanzar y en progresar en tu perfección. Un notable apóstol, después de una falta que lo humilló muchísimo, le escribió así a un amigo: «Lo que me consuela después de esta falta es que mi humillante culpa la he cometido en presencia de mis amigos, y ahora todos saben qué clase de gente soy.
Siento un gran arrepentimiento de haber ofendido a Dios y de haber sido infiel a sus mandatos, pero me alegro de mi humillación. ¿Por qué? Porque ahora ya no me puedo creer lo que no soy. He quedado envilecido y desprestigiado delante de los demás, pero eso me consuela porque así le puedo ir pagando a Dios con humillación la rebelión que tuve contra Él cuando desobedecí sus leyes. Y de esta falta he sacado una conclusión, que soy pura nada, pura debilidad, pura enfermedad espiritual. La divina providencia ha permitido que aparezca ante los demás lo miserable que en realidad soy, y me complace que esto haya sucedido así para que me traten como lo malo que soy y no como lo bueno que podrían imaginar que he llegado a ser y que en realidad no lo soy. Por su parte, San Francisco de Sales escribe así en su libro La Filotea: si me sucede que estallo en cólera y digo palabras inconvenientes, me arrepentiré con todo el corazón por haber ofendido a Dios y sentiré tristeza de haberme comportado mal, pero también haré todo lo necesario para portarme de la mejor manera en adelante, pero no dejaré de agradecer al Señor la humillación que ha permitido que me sobrevenga, y también agradecer el desprecio y la pérdida de la buena fama que con esto me he conseguido. Rechazaré el pecado, pero, en cierto modo, me alegraré de haber tenido esta humillación que me hacía falta para ser más humilde. Que cometo una tontería, pues entonces me entristeceré por haber ofendido con ello a Dios, pero me complazco en que con esto aparezco ante los demás como un pobre miserable, más digno de humillación y desprecio que de honra y aprecio. Que quede claro, aborrezco el pecado, pero acepto la humillación que el pecado me hace sufrir. Y cuando le preguntaron a San Francisco, ¿y si los demás se dan cuenta de nuestras miserias y debilidades espirituales?, él responde: no hay que extrañarse de que, por más que hagamos buenos propósitos de enmienda, caigamos en faltas e imperfecciones y los demás se den cuenta de todo ello. Aceptemos que se conozca lo poco que somos y que no se formen una idea superior a lo que en realidad podemos conseguir en santidad. Es bueno ir cosechando humillaciones para lograr ir alejando ese orgullo que tanto hemos cultivado y dejado crecer. Que los demás conocen nuestros defectos, pues aprovechemos esta ocasión de aparecer imperfectos para crecer un poco más en humildad. Punto número 3. Porque nuestras pasiones renacen cada día, por eso necesitamos ser más prudentes y humildes. Dice San Francisco: cuanto más adelantados estamos en la perfección, más debemos desconfiar de nuestras propias fuerzas para resistir al atractivo del pecado, porque las pasiones renacen día a día, aunque hayamos vivido mucho tiempo trabajando por ser mejores, y también después de haber llenado nuestra vida de buenos propósitos de enmienda. En el pecado, como en el alcohol, hay que decir, la persona se controla mientras no empiece o no se le presente la ocasión de caer. Dado el primer paso, ya es el pecado el que controla al pecador, y uno se descontrola al pecar, por lo que cada uno de nosotros tiene que reconocer, como el alcohólico: soy un enfermo y un mal inclinado respecto al pecado. Tengo una espantosa debilidad y por eso debo andar con muchísimo cuidado. Soy un enfermo grave y tengo que cuidarme. Y si de alguna de mis enfermedades espirituales ya estoy sanando, debo recordar que el convaleciente puede recaer y que las recaídas a veces son más peligrosas que la primera enfermedad. Yo no debo decirme, ni nadie debe decírmelo, que ya estoy curado o que el peligro que tengo de caer es poco y lejano. No puedo afirmar que lo malo que he hecho hasta ahora no es grave. Si lo digo, no me voy a curar de mis maldades, ni tampoco voy a tener temor por nuevas caídas.
Jamás me conviene pensar que el mal que hice en el pasado o el mal que puedo hacer en el futuro no tiene importancia. Porque si pienso que eso no tiene importancia, no aborreceré el pecado. Tengo que convencerme de esto. El mal que hice y el mal que puedo hacer es dañino y nunca me conviene hacerlo. Santa Magdalena de Pazzi, a una monjita que la creía santa, le dijo suspirando de tristeza: «Mire, hermana, mis malas inclinaciones son tan fuertes y mis pasiones tan violentas que si no hubiera entrado de monja, hubiera terminado mi vida condenada a cadena perpetua en una cárcel o condenada a recibir sentencia de muerte». ¿Cuántos podríamos repetir lo mismo? Por lo tanto, tenemos que aprender a reconocer nuestra debilidad y nuestros pecados para volvernos muy prudentes y humildes. Y terminamos el programa diciendo que, aunque hayamos caminado, avanzado bastante, siempre tenemos la posibilidad de caer. Por eso, hay que ser muy cuidadosos y muy prudentes. Y me despido recordándote que tú nunca estás solo o sola. ¿Por qué? Porque Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga.